Ya son las 11:25. Quiero hacer aquí un paréntesis, doctor Pablo Mateo, para enviar nuestra condolencia a nuestro compañero Rafael Cisnero, que es médico cirujano y forma parte del equipo de la receta médica de la Z, quien perdió a su madre, que la señora Rosalía Gil Martínez, y su cuerpo será expuesto pues este lunes en la funeraria Blandino de la Sabana Larga a partir de las 12 del mediodía. Rafael Cisnero, que forma parte del equipo de los martes de ginecología, de la receta médica de la Z, perdió a su madre. Lamentamos mucho la situación. Nuestras condolencias para él. Adelante, doctor. Bueno, pues nuestra condolencia para nuestro colega y compañero de cabina. Estamos conversando con el doctor David Mejía, quien, como dijo el doctor Ledesma, neumólogo internista y que maneja trastornos respiratorios del sueño y rehabilitación pulmonar. El doctor David Mejía pues labora en Centro Médico San Lucas. Y estamos tratando un tema interesantísimo, que es la apnea del sueño, o como yo dije de una manera, vamos a decir, más entendible, son paros respiratorios que ocurren durante el sueño relacionado con la función sexual. Entonces, ya el doctor nos definió qué es una apnea del sueño. Es que no llega suficiente oxígeno a los pulmones, al cerebro, y el paciente hace un paro respiratorio que generalmente no lo percibe. Así es. Entonces, ¿cuáles son las causas principales que podrían producir esta condición en un paciente? Antes de entrar a la relación que tiene la apnea del sueño o los paros respiratorios con la función sexual en el hombre, que muchas veces, de hecho, creo que hemos visto de manera multidisciplinaria a varios pacientes con problemas de disfunción eréctil, pero tienen una apnea del sueño importantísima, y esto pues afecta de manera importante lo que es la oxigenación de los tejidos, por ende va a afectar de una manera directa la función sexual del hombre. Entonces, ¿cuáles son las causas principales que podrían conllevar a una apnea del sueño de un paciente? Lo primero es la edad, el peso, la conformación anatómica. Hay personas que tenemos la herencia de anatomía de roncadores, la mandíbula corta. Hay problemas también de obstrucción de vía aérea superior por trauma o por desviación de tabique, poliposis nasal. Ya en la evaluación esas nosotros la identificamos y pues referimos al otorrino porque tienen corrección quirúrgica. También la mandíbula corta puede tener necesariamente, quizás no de manera absoluta, pero se puede resolver con una cirugía ortognática. Si queda algo de apnea residual, pues se puede entonces tratar con presión positiva. Básicamente esos son los orígenes de y una pregunta, doctor Mejía, ¿existe la posibilidad de que pacientes que tengan algunos hábitos tóxicos tipo fumadores, y ahora con lo que está alcoholismo, todo eso es agravante, porque ahora mismo la mayoría de los jovencitos escondidos, a veces con anuencia de los padres, están utilizando los vapes? En el tema de los vapes y la juca interviene en que si, aunque sea una vía superior joven, inflama mucho la vía aérea. Entonces la inflamación hace que aumente el grosor de la mucosa, vamos a decir, el recubrimiento interno de esa vía, que es una cavidad virtual. Entonces, al inflamarse, pues reduce el paso del aire, y eso podría producir un inicio de una apnea en unas edades más tempranas, donde no es habitual su aparición. Los niños con adenoides. Sí, claro. Pero esos normalmente tienen una solución quirúrgica con bastante muy buenos resultados. Eso normalmente se puede manejar por el otorrino, independientemente del sobrepeso que tengan. Porque como los niños tienen un tono muscular un poquito más, son tan nuevecitos, ¿verdad? Pero para ir al punto que nos ocupa, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología. Paros respiratorios, nos baja la concentración de oxígeno de la sangre, sube el CO2 y nos hace pasar por una acidosis respiratoria durante la noche. Esa acidosis hace que nuestro cuerpo se defienda. Van a haber mediadores inflamatorios similares a cuando tenemos un trauma o tenemos una infección.
O sea, el cuerpo va a sufrir durante la noche. Tu hígado no va a descansar, tus riñones no van a descansar, aumenta el retorno venoso por el decúbito, por estar acostado. El retorno venoso es más fácil al corazón, pero entonces el corazón va forzado, porque hay mucha inflamación, hay ausencia o hay una disminución del CO2, el corazón va a compensar y el pulmón va a compensar con frecuencia respiratoria y el corazón va a compensar con frecuencia cardíaca. Entonces, con todos esos mediadores inflamatorios, un estado tóxico, se libera ácido láctico. Entonces, ¿qué va a pasar? El corazón es proclive a tener una arritmia. Entonces el cerebro también dice, bueno, hay poco oxígeno, déjame mandarte un despertar, un espanto, un movimiento muscular, vamos a decir, como un latigazo, un movimiento de pierna, un movimentico del brazo, que muchas veces los compañeros de cama dicen, él tira patadas de noche, y hay realmente un trastorno que se llama el trastorno de movimiento periódico de las piernas o de los miembros, que está descrito en apnea del sueño y se relaciona también con déficit de hierro, anemia y algunas otras patologías. Pero está descrito, espantos, un despertar que me siento que me estoy ahogando, que me siento que me faltó el aire, incluso le da un poquito de... le toma unos segundos recuperar el aliento, se agrava con, por ejemplo, acidez, reflujo gástrico, porque inflama más la garganta. Entonces todo esto va dando al traste con primer síntoma, disminución de la libido. Entonces, ¿qué más puede aparecer? Aumenta la frecuencia de ir al baño, hacer pipí de noche, porque como le dije que aumenta el retorno venoso, la aurícula derecha se dilata, te produce péptido natriurético que te hace eliminar líquido para bajar esa carga, entonces te hace ir al baño, y muchos pacientes no necesariamente tiene que ser prostático, sino que puede ser puede ser que sea una defensa del cuerpo natural a la apnea. Entonces luego vienen los problemas de arritmia, que son los que van al cardiólogo, que siente palpitaciones, y en el Holter salen con arritmias o extrasístoles nocturnos, o con lo que salen que se le hace el monitoreo de la presión arterial y salen con pico de presión de noche, aún usando sus pastillas del corazón y usándolas correctamente y en dosis adecuada. Entonces esos son datos que son importantes. Entonces toda esa inflamación y todos esos problemas, vamos a decir, cardiovasculares que va produciendo, porque usted más que yo sabe que el tema de la erección es un tema que interviene el tema vascular, la vasodilatación y también la parte nerviosa para sostenerla. Entonces, con toda esa inflamación, eso se afecta. Y hay un tema también en el tema del impulso sexual en el cerebro, porque al no estar descansado, nos sentimos cansados el día entero, o eso son lo que, no, que después de las 12 yo comí arroz y se me cierran los ojos. Sí, hay un tema por la carga en la digestión que te puede dar un poquito de sueño, pero llegar a dormirte, a cabecear, cuando supuestamente tú agotaste una jornada nocturna de descanso, te dicen, bueno, algunos dicen yo duermo bien, pero por ejemplo hay pacientes que te dicen literal, yo duermo sintiendo que estoy despierto. Entonces esos son de los detalles que hay que sacar a los pacientes, pero principalmente esa es la sintomatología y ese cansancio y esa inflamación que se da constante, que hace que, por ejemplo, los diabéticos no se les controla la glicemia. Una vez tú lo identificas, porque son roncadores, porque tienen somnolencia diurna, una somnolencia diurna te puede llevar a un bajo rendimiento laboral, a un bajo, a una falta de atención en actividades peligrosas, como manejar una máquina o conducir un vehículo. Mira, por eso yo quise traer este tema, David, aquí a nuestro radio oyente, porque muchas veces el paciente llega a la consulta con una disfunción eréctil y te dice, doctor, deme una pastillita. Y yo, bueno, pero ¿una pastillita de qué y para qué? O sea, a mí me gusta investigar mucho. Y cuando yo, por ejemplo, le digo a un paciente, hay que hacerle estos análisis, hay que hacerle este estudio, hay que hacerle una evaluación cardiovascular, y yo percibo muchas veces que ese es un paciente que incluso entrando a la oficina y sentándose está cansado. Entonces ese es un paciente que tiene que ser evaluado por neumología, que te envío pacientes para que hagan esa parte de la apnea del sueño, porque es una de las condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Ese paciente dice, pero doctor, pero yo vine por un problema y usted me está mandando al neumólogo.
pero la consecuencia de un paciente con apnea del sueño o con un trastorno cardiovascular da como sintomatología principal una disfunción eréctil. Y ese paciente que se automedica o que un médico por complacerlo le da una pastillita, como ellos dicen, lo que le hace es daño al paciente, porque ese paciente hay que investigarlo. Entonces yo tengo muchos pacientes que han ido a tu consulta, se le ha resuelto, se le ha tratado el problema de la apnea del sueño y mejora su calidad sexual. Así es. Entonces, ese es el mensaje que nosotros queremos llevar en el día de hoy con este programa, que no lo habíamos hecho en todo el tiempo que tenemos, porque es una de las causas que afecta la calidad de vida del paciente. De hecho, lo que tú acabas de decir, que es bueno hacer énfasis en esa parte, ese paciente amanece más cansado que pensando que iba a descansar durmiendo, amanece cansado por todos los detalles que tú has dado de los procesos inflamatorios, de la toxina que se producen en esa lucha constante para poder dormir. Y estamos en un medio donde la automedicación es algo que es una realidad, y aunque nosotros no la recomendamos, y cada vez que podemos hablamos en contra de esto, pero la gente la hace. Entonces este paciente que tiene una condición nocturna que hace que su cuerpo le dé una alerta para que se ponga, entonces se despierte, se espabile y quizás mejore esa parte conscientemente, si se toma un medicamento para dormir mejor, ¿qué repercusión podría tener esto sobre ese paciente? Mira, realmente va a empeorar. Hay diferentes medicamentos que producen sueño. Hay hipnóticos puros y hay otros que son más relajantes o sedantes. Aquellos que deprimen el centro respiratorio, como la benzodiazepina, diazepam, clonazepam, y a veces los pacientes probablemente lo tienen que tomar por alguna otra condición particular, y entonces ahí aparecen los síntomas, y muchas veces su médico de cabecera, puede ser el cardiólogo o el psiquiatra, cuando entonces aparecen los síntomas, dice: espérate, vamos a controlar un chin la dosis, pero ve, chequéate que tú puedes tener apnea. A veces lo mandan concomitantemente con el proceso, como lo hace el doctor Mateo. Pero normalmente los medicamentos que producen sueño a los pacientes de apnea lo van a inducir un poquito más al sueño y le puede agravar la apnea, aunque no sientan un empeoramiento en los síntomas, pero orgánicamente sí va a estar peor. Por eso, por ejemplo, cuando vamos a hacer el estudio, preferimos hacerlo en un estado basal sin hacer ninguna inducción. Nosotros trabajamos con el método que es en la casa, con estudios ambulatorios, por más la facilidad y también la economía que ofrecen en un ambiente natural, doméstico. Pero es preferible chequearse en vez de automedicarse. Hay muchos medicamentos bien light para ayudar a dormir, que es como los antialérgicos de primera o segunda generación, hidroxicina, difenhidramina, que están aprobados para uso de inducción de sueño en ciertas condiciones, pero hay que evaluar el paciente. Yo particularmente cuando hay otro trastorno que no es respiratorio, me auxilio de colegas, de especialistas en psiquiatría o en psicología. A veces los pacientes se sorprenden que tú lo refieras, pero yo soy abanderado del ejercicio multidisciplinario. Claro. Y entonces, y de hecho, personalmente también, yo padezco de apnea. Y mi historia es interesante porque yo no percibía los síntomas, porque por ejemplo en el tiempo que yo empecé a tener síntomas, yo era residente de primer año y yo solo achacaba los servicios de 24 horas pero yo dormía con un dispositivo oral que era como una especie de retenedor que me puso mi ortodoncista, que tenía mínimo avance mandibular, que es uno de los tratamientos para apnea leve, que la apnea leve no necesita presión positiva, que es el CPAP, la máquina con la máscara, que es la indicación a partir de apnea moderada, que el paciente, si es roncador, aunque tenga apnea leve, puede optar por el tratamiento de presión positiva. Cuando nosotros descansábamos 2 o 3 horas durmiendo en una camilla como un faraón boca arriba, yo amanecía explotado. Y yo tengo 230 ahora. Yo me puse en R1, me puse seco. Yo creo que yo bajé a 32 de pantalón en ese periodo. Entonces yo me sentía la garganta como que me había pasado una lija, que es uno de los síntomas que uno pregunta. Te sientes la garganta reseca, la nariz seca, te tupe.
abre la boca, deja de respirar por la nariz y se deshumedece la nariz, se reseca y te tupe, y respira por la boca y te levanta con la garganta reseca, que a veces tiene que poner un vaso de agua. Y entonces yo no sabía nada de esto. Cuando pasa el tiempo y le nace mi primera niña, mi esposa me dice, mira, yo no aguanto, yo nada más voy a dormir 2 o 3 horas y tú estás roncando. Entonces me hice evaluar y salí con apnea, y a partir de ahí empecé a usar el tratamiento, y como se relacionó con los pininos en mi ejercicio y en los conocimientos que adquirimos al inicio de nuestro ejercicio privado y en nuestras rotaciones internacionales y eso, pues entonces me dediqué concomitantemente con la neumología en general a hacer los trastornos del sueño, y prácticamente al vivir la patología, nosotros tenemos la pericia, y lo digo con modestia, de saber a qué nos vamos a enfrentar con cada paciente. Entonces nosotros, gracias a Dios, tenemos un muy alto grado de éxito, ya que le advertimos a los pacientes tanto durante el diagnóstico y con el tratamiento las cosas que pueden pasar, y reducimos mucho el desapego de los equipos, y reducimos mucho también el miedo y la mutilación de todo tipo de tabúes que van ahí con eso, que principalmente uno de los miedos de los señores es que, y entonces, para la vida sexual, tú dices, no, ¿tú te acuerdas de la canción de Johnny Ventura, Peitaste? Entonces tú le topas, y usted se voltea, se quita su máquina, hace lo que tenga que hacer, honre su matrimonio. Claro. Porque realmente, déjeme decirle con experiencia personal, la primera semana del tratamiento, yo he tenido pacientes medidos. Lo que pasa es que uno a veces no tiene el tiempo para uno recoger unos daticos y publicarlo, y se le hace uno difícil por el día a día, y usted sabe cómo es la cosa. Pero, por ejemplo, los pacientes bajan de peso sin hacer ningún esfuerzo adicional, o sea, sin hacer ejercicio ni nada. Yo he tenido pacientes que han bajado 7 a 10 libras en la primera semana usando tratamiento de CEPA, de presión positiva. He tenido pacientes que, bueno, yo sé que hubo un paciente de nosotros que usted me envió que no usó la terapia y se divorció. Ok, o sea, que eso trae divorcio. Sí. Y tú has salvado mucho matrimonio, entonces. Ella fue con él, porque ella fue a la consulta con él, con usted, y usted lo mandó, él se evaluó, salió positivo de apnea, le fue bien en la terapia, pero al final él no quiso, y ella se frustró mucho con él y terminaron. Y yo cuando en una le dije, caramba, porque se perdió, le escribí, como era ella que lo llevaba a la consulta, y yo, no, mira, ya yo no tengo que ver con ese tipo. Y ese paciente se nos perdió. Pero han habido otros, inclusive personas mayores, incluso algunos que usted le ha instalado dispositivos de implante, que mejoraron su calidad de vida, independientemente de que se le haya instalado el implante o no, porque esto no se trata de que no se llegue a la solución definitiva, porque ese paciente lo necesitaba, pero a lo mejor ese joven no lo necesitaba, y por eso el doctor lo mandó, pero él no aceptó. Uh-huh. Sin embargo, yo tuve un paciente que precisamente por la disfunción eréctil que le conllevó la edad, porque yo lo conocía de hace casi 10 años, y le dije, usted ahora tiene apnea en REM, solamente en sueño profundo, luego de sueño profundo usted está bien. Pero él estaba consciente, y él se había operado de uvulopalatoplastia por apnea leve unos 5 o 6 años antes. Y entonces ese paciente, luego de unos cuantos años, pasaron casi 10, fueron como 8 años, él se acercó a mí y me dijo, tengo los síntomas otra vez, y tiene una pareja bastante joven, y él se sentía pero un tipo que hace ejercicio, señor de 60, que va al gimnasio y tú lo ves y está definido, se conserva muy bien. Y él le dijo, no, ya yo necesito la máquina, no hay que hacer nada más. Le pusimos su máquina, se recuperó, honrando su matrimonio, y
Le ha ido bien. Le ha ido bien. ¿El tratamiento es de por vida? El tratamiento de por vida. El tratamiento de por vida. Mencionamos ahorita que, por ejemplo, un paciente joven que baje que baje de peso dramáticamente con uno de los procedimientos que se hacen actualmente, pudiera desaparecer o disminuirse a un nivel no necesariamente tratable. Por ejemplo, una apnea leve, que con posición se elimine. Pero eso puede reaparecer en unos años. Por ejemplo, estamos hablando de un paciente que tenga menos de 30 años. Quizás después de los 40 empiecen a aparecer síntomas otra vez si se mantiene como se le indicó su médico de control de peso. ¿El individuo roncador siempre va a padecer de apnea o no? Probablemente sí, pero no necesariamente. La roncopatía independiente de la apnea puede existir. Pero normalmente el ronquido es una alarma, una alerta de que hay una vía aérea estrecha y que va a sonar porque hay estructuras que son móviles, el paladar blando, la úvula, y entonces eso es una alerta. Es importante. Ronquido con síntomas, sí hay que evaluarlo. Síntomas de somnolencia diurna, cansancio y todo eso. Vamos a tomar algunas llamadas en este momento a través de las líneas 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Nos vamos a la pausa primero. Llévatelo, Cundo.